minutos al Mundial, porque periodísticamente, obviamente, lo que está hablando todo el planeta. Yo creo que acontecimientos que se están dando hoy, concretamente, y desde hace varios días, de finales de junio, que es el Día del Orgullo Gay. Yo creo que, yo sé que hay muchas personas que son bastante reacias a ni siquiera que se mencione este asunto, pero yo creo que me van a permitir al menos un par de minutos y lo entenderán si les explico que como televisión nacional que somos, que al fin y al cabo somos la televisión de todos los ecuatorianos y que tenemos que dar voz, aunque sea un par de minutos, a todas las personas que de alguna manera se sienten que tienen su voz, digamos, menos escuchada que otros, entenderán y me permitirán, me perdonarán incluso que lo mencione. Hay que explicar que el orgullo gay no es una manera que tienen las personas homosexuales de sentirse más orgullosos que los demás y porque son mejores. Yo siempre digo que un negro en un mundo de blancos tiene que sentirse orgulloso y tiene que tener su día del orgullo o su momento de orgullo. No sé, un anobonés viviendo entre Louis que se sienta discriminado tiene que tener su orgullo. No sé, un extranjero en un país donde es minoría tiene que sentirse orgulloso. El orgullo es solamente una manera de hacer ver a los demás que si tú eres el primero que no te avergüenzas de ti mismo, vas a colaborar de alguna manera a que los demás también aprendan a respetarse. Ese es el orgullo gay. No pretende ni insultar, no pretende ni siquiera hacer proselitismo, no se trata de convencer a los demás de que se hagan homosexuales o no, simplemente de, con ese simbolismo del orgullo, reivindicar unos derechos que ellos consideran que se merecen como ciudadanos, como personas primero, como seres humanos, y como personas que por ahora nadie ha demostrado que estén cometiendo ningún tipo de delito y por lo tanto tienen que ser protegidos. En nuestro país tenemos una situación legal en la que es cierto que los homosexuales la homosexualidad no está prohibida, pero también es verdad que no está especialmente protegida y necesita esa protección. ¿Por qué? Porque con con el rechazo social, cultural, religioso, sobre todo, que hay, estas personas muchas veces, no solamente ocurre en Guinea Ecuatorial, ocurre en todos los lugares en el que de alguna manera no se sienten reconocidos sus derechos, estas personas se ven obligadas a vivir prácticamente en la clandestinidad, en submundos, a sobrevivir en la calle. Y cuando una persona vive en estas condiciones es susceptible de sufrir cualquier tipo de abuso, y abuso que por muchas razones no puede denunciar porque realmente lo que le está diciendo la sociedad es que no existe. Y creemos que las autoridades, en este sentido, tienen que garantizar de alguna manera, no vale solamente con no prohibir la homosexualidad, tienen que garantizar que están protegidos. No se habla de darles unos derechos más que a otros, no se trata de privilegiarles, simplemente de protegerles. ¿Para qué? Insisto, como cualquier persona que no está cometiendo un delito, pueda sentirse seguro donde vive. Y para el resto, simplemente respeto. Insisto, no se trata de que nos convenzan a los demás de que seamos homosexuales o no. Simplemente, si no nos gusta, miramos hacia otro lado, pero por lo menos respetamos. De eso se trata. Y es verdad, orgullo. Es verdad que ni yo ni usted, por ser heterosexuales, tenemos que sentirnos ni mostrarnos orgullosos de nada, pero es que nosotros vivimos en un entorno en el que sentir como sentimos no está de alguna manera señalado y no está mal visto, por lo tanto no nos hace falta. Pero hay personas que sí que les hace falta todavía. Hablamos igual con los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. El día que no haga falta, bienvenido sea, pero mientras tanto es importante que las personas se sientan seguras y es bueno que en nuestro país, en todas las sociedades, se puedan sentir seguras todas las personas. Y no olvidemos una cosa, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido, somos o seremos minoría en alguna circunstancia y siempre nos gustaría que alguien nos ayudara. Dicho lo cual, como no es un tema del día, vamos a pasar a ese reportaje que hemos anunciado sobre el día del aniversario, que fue ayer, sí, el 32º, que al final nos lo confirmaron, de la fundación del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Vamos a verlo y a continuación lo comentamos.
El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, desde su fundación el 4 de julio de 1986, se ha consolidado en la escena política nacional gracias a sus principios democráticos, de corte liberal, y al hecho de que los militantes, a través del ensayo democrático, han asimilado a lo largo de estos 32 años la filosofía e ideario político de su presidente fundador, Obiang Bazogo. Por su carácter democrático y legalista, el PDGE se erige en su actuación en el respeto escrupuloso de la Constitución, la ley de partidos políticos y demás leyes, y por sus propios estatutos y reglamento interior. El arraigo e implantación del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, bajo la dirección de su líder carismático Obiang Bazogo, se fundamenta por estar cerca del pueblo, dando solución a sus necesidades y expectativas. Hacer lo posible a lo largo de estos 32 años y en un contexto de multipartidismo político es, entre otros, en virtud de los fines políticos de este partido, como son defender la naturaleza democrática de la República de Guinea Ecuatorial y su condición de Estado de Derecho, así como la soberanía nacional que reside en el pueblo, defender la unidad nacional y la integridad territorial de nuestro país, promover y defender la paz y la cohesión social, defender las bases de una economía de libre mercado, promover el respeto absoluto de los derechos fundamentales de la persona humana y la defensa de la dignidad, libertad e igualdad, formar política, cívica y culturalmente a sus militantes para su participación activa y efectiva en la vida política, concurrir a la formación y expresión de la voluntad popular, participar en la orientación política, difundir su filosofía política, crear y mantener en el territorio nacional un ambiente general político, económico y cultural que favorezca un rápido y equilibrado desarrollo de la sociedad ecuatoguineana. Bien, ¿este ha sido el reportaje? Sí, además un reportaje que ha recogido evidentemente lo más fundamental de esos años en los que el partido se ha desarrollado, se ha consolidado desde su creación, desde su llegada en el espectro político nacional, se ha consolidado. Yo creo que un partido político, en ese sentido el PDG, que además se ha realizado en toda la nación, con estructuras que hacen que su funcionamiento sea cada vez más útil, cercano al pueblo, ¿no? Sus células de base, los consejos distritales, los grupos asociados, me refiero a organizaciones como ASO, Antorcha, todo eso. Eso ha permitido que evidentemente estamos viviendo un partido que ha sabido adentrarse en la vida propia de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial y que además ha permitido que el gobierno continuamente haga cosas que ayuden a la población, decía el que hacía el reportaje, que hacer realidad las necesidades que tiene el pueblo, y eso se puede convertir en lo que son la construcción de viviendas sociales, las cuestiones que tienen que ver con exenciones, digamos en sanidad, el tema de las mujeres que cuando están embarazadas no tienen que pagar medicamentos de paludismo y todo eso. Todos esos beneficios sociales han hecho posible un ideario que lidera su excelencia el presidente de la República y que además ha sabido hacer que todos los militantes estén a una, ¿no? Defendiendo la unidad del país, lo que es también la pluralidad en el sentido político, y que evidentemente ha permitido que en este aniversario el PDG pueda mirar cada vez más hacia arriba y pueda sentirse orgulloso de todo el trabajo realizado. Yo creo que es de felicitar, porque evidentemente cuando hemos escuchado el reportaje y un poco recordar, porque si se tuviera que decir todo, casi estamos a 1 hora o 2. Es que no... Son 32 años. Claro, es que ni cupe, no ocupe en toda esa situación. Por lo tanto, yo creo que es un partido que se ha consolidado, ha llevado a cabo un ideario, y ese ideario que es clarísimo, ¿no? Hacer el bien, hacer que las cosas buenas sean buenas y las cosas malas que se eviten. Casi ya JJ lo ha dicho todo, porque ya son muchas cosas desde 1982, que era como una idea inicial. 86. Vale, hoy no es lunes.
Hoy es jueves. Bueno, Hoy es jueves. Vale. se puede justificar con que estamos cerca del viernes. No, pero no. Vale, desde 1986 que se constituyó el PDG, pues se ha visto, además de la afluencia del número de militantes, también se ha visto como un progreso hacia, digamos, hacia lo que llaman el desarrollo, que es lo que implica, porque el PDG a estar en el poder indirectamente, eso implica el desarrollo de nuestro país, y de ahí se ha visto esos cambios que se ha producido tanto en el país, digámoslo, en todo lo que es nuestro país, y lo que también se ve en el Partido Democrático, porque claro, nosotros veníamos a tener en cuenta primero por la estructura que era y luego por la ubicación donde estaba, pero vemos que la ubicación, la domiciliación de lo que es el PDG actualmente se ha magnificado, entonces se ha hecho más grande de lo que nosotros, digamos, en los años 1986 vimos como eso empezaba, que claro, era una casa pequeña, y yo porque me acuerdo en esa época, porque más o menos cuando a mí coincidió con mi primera comunión, que por cierto era también el mismo año de Agustina. De Lila. De Lila, vale. Entonces, que claro, hemos visto esos cambios porque poco a poco, aunque no estuviésemos en el país, pero cada vez que vas viniendo, cada vez que ves esto, ves ese desarrollo que ha tenido. Entonces, que ha sido como un impulso a más y a mejor. Y también la primera sede de todas es justo la anterior a esta, ¿no? La que estaba en la cerca zona de de Martínez. No, Avenida de la Independencia. No, hubo antes otra. La primera sede que yo recuerdo era por donde está cerca el Palacio del Pueblo. Ahí estaba antes. En la primera sede, como tal, yo me acuerdo que allí había una oficina y se decía en aquel entonces en televisión buró, política. Sí. ¿Qué es eso de buró ahora? Eso es Como lo que oficina. decían, es la oficina, ¿no? Querían decir buró. Y era así la primera sede. Luego se trasladó donde está la zona esta a la que te refieres, y después ya se construyó. O sea que en Malabo la actual es la tercera. La tercera. Sí, pero la que más recuerdo fue la que está en la zona entre Avenida de la Independencia y lo que era, en Martínez. Sí. Pero justo porque, y también ese momento que te empiezas a dar cuenta de las cosas, porque el que era justo el secretario general del partido vivía justo enfrente. Vivía por ahí. Sí, y claro, yo vivía en esa avenida y me enteraba antes, porque cuando estaba en el otro lado, y nada. Y claro, te vas dando cuenta de esos cambios, porque no solamente por lo de la oficina, sino también has visto que se ha visto que hay más afluencia de gente, y además que ya gente convencida, y además con esos lemas que se ha ido con el tiempo más o menos incorporando al partido, porque yo creo que en este momento no había lema y no se veía, digamos, esa afluencia de gente. Se ve que la gente aún no estaba tan convencida, y porque no sabía en realidad, porque a veces cuando se crea un partido, dependiendo de mucha gente, de nuestra ignorancia, pensamos que es una cosa a veces a mal, y no sabemos que es una cosa que en un principio ayuda al desarrollo digamos, de todas las naciones en el mundo. Entonces, claro, nosotros hemos visto eso de PDG, sobre todo en esos instantes, de la manera que emergía, y ahora ver lo que es ahora la oficina, ver todas esas estructuras que tiene ahora, porque yo creo que en ese momento no había la organización asociada de Antorcha, sino estaba el ASO, y después del ASO entonces Antorcha creo que es anterior a Es anterior a ASO, sí. Mira, ya ves. Antorcha remonta por ahí en los años 80 y algo, por ahí 89, 90, por ahí ya se hablaba de Antorcha. Ya se hablaba de Antorcha antes de la PDG, pues mira, y entonces todos esos cambios. No, antes de PDG no, antes de ASO. Antonia, aterriza. Estamos aquí hoy, 5 de julio. Entonces esos cambios que se ha dado, y la verdad es que merece la pena. A mí una de las cosas que a mí más me llama la atención, no sé cómo pensaréis vosotros, y es como, a pesar de que es algo que creo que ha sido Antonia que lo ha mencionado, ¿no? Digamos que es el partido, aunque sea porque es el único partido que ha gobernado, pero sí que es verdad que es el partido con el que los ecuatorianos han podido vivir muchos cambios. Sí. Los grandes cambios que se han producido en el país se han producido con el gobierno de este partido. Y
a pesar de contar ya con el apoyo masivo con el que cuenta, es interesante ver cómo, de alguna manera, las estructuras del propio partido no bajan la guardia. Sí. Cada vez que se acercan unas elecciones, incluso entre elecciones, ¿no? Siempre se están llevando a cabo, digamos, acciones para seguir, de alguna manera, bueno, manteniendo el favor de los militantes, el entusiasmo de los militantes, etcétera, etcétera. Que cualquier otro, no sé, a lo mejor otro partido, ya contando con ese apoyo masivo, podría de alguna manera relajarse y bajar la guardia en este sentido. Sí, la verdad es que sí, porque cuando notas esto y dices, pues interesante. Y además, y es una anécdota que yo también creo que en el desarrollo que ha dado el partido se ha visto anteriormente, como la gente no entendía que el partido pues era como una parte, muchos lo tomaban como una forma, como un grupo de amigos que era para divertirse. Entonces, y que a veces y sin querer se producían disputas. Eso es lo que yo, por lo menos cuando era más joven, yo percibía desde fuera, porque es una cosa que se ha notado en el cambio de ya, aunque seguimos siendo las mismas personas, pero que se ha notado como también un progreso a mejor, porque ya es como en la organización. Y también, yo no sé si porque también las personas han mejorado o han evolucionado o también puede percibir el lema ese de hacer el bien. Entonces, muchas veces peleaban entre ellos o porque uno tenía una idea distinta de la otra. Me acuerdo que cuando hubo algunos otros partidos ahí se veía siempre enfrentamientos entre unos y otros, pero ahora, a fecha de hoy, y es una cosa que en la calle no percibimos, porque a veces se veía que sí ha habido disturbios, porque uno cree que es del otro y el otro, entonces que se encuentren en un bar y sin querer pues llegan a más. Entonces, claro, eso cambio, digamos, de la militancia, digámoslo, es como un progreso que han hecho porque es como una concepción, es como, ellos me daba la sensación, como decía, si yo existo, otro no puede existir, pero claro, en la militancia esa se ha visto que si yo existo, otro puede opinar de forma diferente que yo, entonces no hace falta, sino es eso, respetar la opinión del otro y si me parece bien, aunarme y si no, pues vamos los dos en adelante. Entonces, y es un progreso a mejor, porque dices, de lo que fue y lo que es ahora, pues, como se suele decir, ha llovido mucho y ha habido grandes cambios que no podemos dejar de elogiar por los cambios porque siempre han sido a mejor, no han sido como en retroceso. Sí, yo pienso que lo más importante de un partido en ese sentido, del PDG, que es el que celebra su aniversario, es lo que cualquier persona puede percibir. En 2 años, 5, fíjate hasta qué momento ha pasado para que luego con el devenir del tiempo se tenga un edificio como este, ¿no? O sea, se han ido dando pasos, pero con mucha inteligencia y con una firmeza y además una humildad, mirando siempre el bien del pueblo. Al mismo tiempo, ha habido momentos en los que en los primeros años seguramente mucha gente trabajaron, pero a partir de un momento también se empezó ya a hacer esas campañas que vemos de remunerar a todos los que son presidentes de consejos distritales y tal, para que todo el mundo pueda tener esa satisfacción del deber cumplido. Y evidentemente es esto, las estructuras del partido, cómo ha llegado a los jóvenes, cómo se han formado los congresos que cada vez se han ido haciendo para mejor desarrollo del partido, lo que son las conferencias, los congresos, la integración de la mujer en el partido, que ha sido también la integración y el desarrollo de la mujer en la sociedad misma ecuatoguineana, porque no podemos olvidar que al fin y al cabo es este partido el que realmente ha marcado la línea política, digamos, de nuestro país. Han sido muchos años hasta ahora y que evidentemente todo lo que ha sido la integración de la juventud, el desarrollo de la juventud, la mujer, el niño incluso,
son ideas en las que el partido sí ha marcado una línea y ha ayudado al gobierno a consolidar una nación como la nuestra, en todas sus estructuras. Las redes de carreteras, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de telecomunicación y tecnológicas, todas ellas. Yo el otro día estaba pasando por el puente que da acceso al Ministerio de Seguridad y pasando con el coche decía, ¿quién podría decir hace mucho tiempo que aquí habría un puente? Lo decía en mi interior. Cuando vienes así y haces la circunvalación, haces como el círculo este. Luego tú piensas, dices, madre mía, voy a pasar por encima del puente y otros coches pasando abajo. ¿Quién podía fácilmente decir que aquí, precisamente, camino a Semu, habría un puente y otros coches pasando por debajo? Entonces, me quedé un momento que paré el coche y empecé a pensar, dije, sinceramente, hay que ver lo que hace el desarrollo. Y la idea de un hombre que ha sabido construir una nación de forma arquitectónica, mirando siempre para mejor para los ecuatorianos. Te paras en el puente, mira lo que es el ensanche total de la carretera que llega hasta el aeropuerto y vuelves a preguntarte, ¿quién podía pensar que habría eso? Y eso es realmente el desarrollo que el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial ha traído en la vida de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial, en nuestra vida. Digo, nacionales y extranjeros, porque cuando digo ciudadanos me refiero a todos los que hemos vivido aquí y estamos viviendo y nos beneficiamos de este devenir de mejores tiempos y además de lo que aún está por llegar. O sea, de lo mejor que aún está por llegar. Y yo creo que eso es el gran valor que tenemos que destacar en esta fecha, porque de verdad ha sido, siempre digo eso, cuando llegas en el año, creo que era el año 2000, cuando llegas en el aeropuerto, lo primero que descubres la primera terminal, la más moderna que hubo, después de aquella de la casa pequeña, cuando se cogían las maletas y los operadores del aeropuerto tiraban las maletas, esta es mía, y tú tira. Te peleabas. Y la gente peleaba por maletas. Yo la primera vez que viajo a España fue en 99 y aún... Pero cuando vuelvo de vacaciones en el año 2002, el aeropuerto fue muy antes, pero yo en 2002 ya encontré la cinta esta que gira y es que empieza a darte cuenta que de ahí a ahora todo ha sido muy rápido. Tenemos cada vez más sedes. ¿Cuánta gente iba a pensar que las sedes de bancos, ciertos bancos aquí iban a hacer hasta 3 o 2? Pero tenemos ya 2 y construidos por los mismos bancos. Eso es que es todo ese desarrollo, toda la pluralidad. Mira los cambios de televisión, la misma sede en la que estamos ahora mismo, en esa casa. ¿Cuántos cambios? O sea que, y todo eso ha sido realmente el gobierno y el gobierno del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial el que... Has mencionado una cosa que es en torno a una persona, ¿no? Y además yo creo que es una persona que muchos estamos de acuerdo en que tiene una visión bastante grande para este país. ¿Cómo creéis que ha sido de importante el desarrollo del partido a partir de esta persona y si hubiera sido lo mismo sin esa persona en concreto? Yo creo que el presidente de la República, me acuerdo del cartel que cuando venías por esa zona ponía el sueño de este hombre. Este cartel llevó ahí mucho tiempo. Y la gente cuando lo veíamos, cualquier no se iba a imaginar. Me acuerdo haber hecho la foto con el puente este que da al río después de la presidencia de gobierno. Ahí hay un puente. Cuando estaba así, hice una foto yo me paré ahí, hice la foto. Cada vez comparo luego cómo quedó. La construcción, la idea de hacer de Guinea un país cada vez mejor, siempre el jefe de Estado lo tuvo claro. Y evidentemente creo que ha sido el verdadero protagonista de todos estos años, que ha sabido conllevar, insisto, todo con humildad, con virtud, con amor, con sabiduría, con inteligencia y además con un cariño especial a los ciudadanos de Guinea Ecuatorial y que le ha hecho merecedor de que hablar de él con esta idea de una nación en la que es él el verdadero protagonista, ningún guineano tiene duda. A fecha de hoy no puede haber esta duda. Por eso yo pienso que con él se ha conocido verdaderamente ese desarrollo y a él van esos elogios, porque días como esos de los que cuando se celebra el aniversario del partido, sí, el partido está, pero hay alguien que realmente es el autor
de todo eso. Yo creo que con él siempre ha sido posible. ¿Y sin él? Quiero decir, a ver, quiero decirte, la pregunta es con él sería clara. difícil imagen. Sin él, sí, pero de aquí al futuro, te quiero decir, él, el propio presidente del gobierno, bueno, en este caso estamos hablando del partido, el propio presidente fundador, en algún momento, yo creo que en algún congreso ha expresado su preocupación de lo que puede ser el partido en el momento, porque claro, este señor imagino que algún día querrá descansar o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿vosotros creéis que va a ser el partido va a poder continuar de alguna manera sin ningún tipo de problema, o va a tener que hacer grandes cambios, grandes esfuerzos, o es una maquinaria que ya está engrasada y va a continuar con independencia de que esté el presidente fundador o no? Eso a veces se suele ver en las personas. Yo creo que hay gente que nace con un carisma y hay otros que no. Entonces, claro, el presidente fundador, como lo has dicho, nosotros hemos visto esos bonitos cambios y sin grandes alteraciones, pero porque él desde un principio ha vivido el inicio y ha querido que ese desarrollo llegase a más. Pero el problema está en si en este momento no se sepa elegir a esta persona que más o menos quiera continuar mientras él quiera descansar. Entonces, claro, porque de eso depende de la persona. Como te dije, del carisma, de los dotes, de los dones que tiene cada persona, y cada persona tiene esta visión, porque a veces en apariencia nosotros damos a entender que tenemos ciertas características, pero a la hora de ejercerlas no llegamos. Entonces es una cosa que está ahí en dudas. Podemos llegar a pensar, pero lo notable y lo importante que ha sido que se ha visto esos cambios a mejor, pero porque había una persona, digamos, es como un colchón o una base que se tenía, por ejemplo, a la hora de fundar el partido, y los secretarios que se han ido cambiando, porque hemos visto que ha habido varios secretarios a lo largo de lo que se ha formado el partido, pero siempre con una base. Y es la importancia de que cuando más o menos, yo qué sé, cuando él quiera descansar, que siga ahí como ese apoyo de decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a mediar esto, porque es como un padre que conoce más o menos a sus hijos, sabe cada uno qué características tiene, y a la hora de decidir, a veces se inclina por el que mejor cree que lo puede llevar a cabo. Entonces, claro, por eso estaría bien que cuando se produjera, esperemos que siga en el tiempo, pero a veces la visión suele ser que haya como esta especie de colchón, esa posición plana, porque claro, que cuando se van cayendo todas las estructuras, que sepa ahí frenar todo y decir, mira, esto es así, esto es lo otro, pero por su visión, por sus años de experiencia, porque él de alguna manera... Sobre todo porque es por su visión, ¿no? Por su visión, porque sí. Es su visión y de porque alguna es su manera, visión, mientras estás en activo, al ser su visión, es como mucho más... fácil, que imagino que no será fácil del todo, pero es mucho más fácil llevarlo a cabo. Sí. ¿No? Mira, y es lo que pasa, porque muchas veces, yo creo que has visto que en algunas universidades se suelen jubilar los profesores, jubilan por su edad, pero que luego, para mejor continuidad, siempre dicen que siga ejerciendo. ¿Pero por qué? Por eso que a veces los dotes que tienen a veces determinados profesores en dar a conocer determinadas cosas que podemos traer a otra persona que con el tiempo le va a costar más. Le va a costar porque pueda que no tiene esa experiencia o pueda que no ha tenido esas vivencias. Y claro, y nosotros lo tenemos en su excelencia. Ahora entiendo que estás hablando de alguna especie de asesoría. Asesoría. O incluso... Y la asesoría sería por la visión, porque más o menos todo eso se plasma en la visión que él tenía. Y a partir de ahí, más o menos, tiene la manera de más o menos decir, vamos a conducir esto aquí y si surge esto, podemos hacer lo otro. Entonces, como un emérito, digamos. Sí, sí, así, ¿no? que siempre hay que tener. Yo por lo menos yo creería en eso. ¿Pero por qué? Porque muchas personas no sabemos reaccionar a tiempo, muchas personas no tenemos los mismos dotes, muchas personas a la hora de llegar a concebir algo, porque a mí se me puede enviar un mensaje, tú lo interpretas de una forma, yo lo interpreto de otra y Juanjo de otra manera. Entonces, claro, pero si tenemos esa base de esa persona que tenía esa visión, fácilmente nos guiará en ese procedimiento. Yo creo claramente que no hay mejor enseñanza que la que desde siempre, en cada discurso, en cada momento en los que el jefe de Estado ha hablado a la población, y lo podemos notar sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Siempre
tanto cuando celebra el aniversario de su nacimiento, cuando hay un acto en los que habla realmente, uno puede notar cuál es realmente su enseñanza y qué le preocupa, ¿no? Y yo creo que cuando alguien señala ciertas cosas que son de enseñanza y le preocupan, es el testigo que deben coger aquellos sucedáneos para que evidentemente puedan llevarlo a cabo para mejorar aquello en lo que dice que hay que mejorar y para mantener aquello en lo que hay que mantener. Pues ¿qué hay que mantener? Yo creo que el jefe de Estado lo está diciendo, el presidente fundador lo dice claramente, hay que mantener la unidad y la paz que tiene nuestro país, la tranquilidad, la estabilidad, sin crear situaciones que realmente lleven a desorden. Eso es muy importante, porque sin la paz es imposible hacer absolutamente algo, ¿no? Y la estabilidad ayuda a los países, a las naciones y a las culturas a crecer y a conocerse unas de otras y a ser cada vez más plurales. Él lo ha mantenido siempre. ¿Cuál es la preocupación? Pues que la juventud sea, que tenga realidad, que reconozca lo que se ha hecho hasta ahora, que cuando llegue el momento que sepan realmente mantener todo lo que se ha construido y además que hagan ápice de formación, una formación integral, tanto en ciencia, en cultura, en buenas cosas, y que se adopten de virtudes y valores que pueden hacer que las naciones crezcan. Yo creo que en cada discurso siempre señala algo de eso. Fíjate, Y eso es lo que a mí cada vez digo, porque no va a haber así un momento en los que volver a sentarse. Una persona va a dar una enseñanza cada día y yo creo que es esto. Sí, que en la línea precisamente de lo que estás diciendo, no sé si recuerdas cuando analizamos Tal como aconseja, tenemos un futuro, vamos, buenísimo, buenísimo. Y eso es lo que tenemos que intentar acoger de él, intentar aprender. A nada. Y eso, evidentemente, yo creo que es el gran legado que el jefe de Estado está transmitiendo y como presidente fundador también. al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, y antes decía Juanjo que pasaba por aquel puente y pensaba, bueno, ¿quién habría dicho hace años que este puente estaría aquí? Y yo podía, bueno, pues a lo mejor cuando hace 32 años se fundó el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, a lo mejor nadie las tenía todas. Claro. Se acabaron los octavos y hasta los cuartos ha habido jornada de descanso. Sí, ahora lo que se ha hecho es, por lo menos que los jugadores estén tranquilos, que puedan pasar, que vean a sus familias y que evidentemente puedan tener un poco de ocio, ¿no? Y
2 mundiales, Argentina tiene 2 mundiales, Uruguay tiene 2 mundiales. Es verdad que Uruguay ganó los primeros en la época ¿En la remota. prehistoria? Claro, 30, 34. Se siente que... A ver, yo quiero preguntarte sobre otra historia que a lo mejor es un no lo sé de qué tipo de historia es. La verdad es que yo lo pillé en un historia, algún tipo de de trifulca, algo. No, evidentemente no hay, pero hay una cosa real. Piqué ha sido un jugador durante este tiempo que ha tenido ciertas cosas bien claras. Juega con España porque evidentemente es un grupo en el que ha creído en los compañeros, pero sabes que Piqué tiene dotes independentistas y él no lo ha ocultado en ningún solo momento. Entonces, un Piqué como tal no, lo que pasa es que Coque hizo unas declaraciones que a lo mejor no gustaron a los demás compañeros. Él dijo, se fue el líder, que era Lopetegui, y nos trajeron a Hierro, que ha hecho lo mejor que ha podido. Es un poco fuerte decir eso. Pero ¿cuándo lo dijo? Después de eliminarse contra ¿Y lo dice Rusia. él, que falló el penal? Lo dice él. O sea que, y eso es lo que realmente da cosa, porque una persona que falla el penalti y a la manera que lo falló, porque el portero no hizo esfuerzo. O sea que al final Hierro lo que hizo fue darte la oportunidad. Para que tú pudieras demostrar, y él dice, se fue el líder, que era Lopetegui, y ha llegado Fernando Hierro, que pudo hacer lo mejor que pudo. Y esas cosas son palabras que realmente no ayudan. Uno se queda más bien con Iniesta, que ha sabido despedirse con una carta, deseando todo lo mejor para la selección y diciendo que nadie puede olvidarse de los años que se ha vivido, que ha sido un mundial, que ha sido una Eurocopa, un mundial y una Eurocopa, y que además el trabajo empezó en 2004, mal que le pese a muchos. Y fíjate, Iniesta, ¿de quién se acuerda? Para muchos el peor entrenador que ha tenido España, Iñaki Sáez. Es al que más... Pero el agradecimiento especial se lo hizo a Aragonés. Sí, pero digo, se acordó... Ah, vale. Desde luego, porque es el primero que les da título, pero se acordó de Iñaki Sáez. Y en la carta no nombra... Pues Iñaki Sáez debió ser bastante malo porque yo ni siquiera lo recuerdo. Es el que llevó a España en la Eurocopa 2004 frente a Portugal, que se quedó en grupos. Portugal les eliminó en grupos con aquel 1-0 de Nuno Gómez. Entonces no fue malo, fue breve. Fue breve, pero sin embargo fue como Lopetegui. En todas las categorías inferiores de la selección española, Iniesta sabe que ganaron títulos, porque la gente ve los títulos de la absoluta, pero es que en las categorías inferiores siempre Iñaki Sáez ganó títulos, Lopetegui también los ha ganado. Muchos que acaban en la absoluta han empezado ganando desde títulos ahí. En las inferiores. Sí. Por eso Lopetegui conocía bien a este grupo de jugadores y él podía hacer bastante con ellos. Pero bueno, esas son las cosas. Pero el Mundial trae más, porque aparte de los enfrentamientos que va a haber Uruguay, Francia, Brasil, Suecia, Brasil, Bélgica, ¿quién más? Inglaterra. No sé cómo. ¿No lo tienes? No. Bueno, aparte de los... Tengo Rusia, Croacia, Brasil, Bélgica, Uruguay, Francia, y queda uno que era Inglaterra contra... Suecia. Efectivamente. Vale. Aparte de esos, el Mundial está dando mucho que hablar de muchos jugadores que ya no van a volver, ya no les volveremos a ver en un Mundial, porque la edad les ha comido. El tiempo es impresionante, pero no volveremos a ver a Pepe en un Mundial, salvo milagro, en el sentido de que la edad ya está ahí, y los periódicos han hecho una lista clara de quién no volveremos a ver. ¿Y Marcelo? No volveremos, Marcelo sí. Es que no sé qué edad tiene. Marcelo tiene 31 años, 32. Pero aún... Con 35 puede venir al Mundial. De hecho, volveremos a ver a Messi. Incluso los periódicos no se han atrevido a decir que no volveremos a ver a Ronaldo, a Cristiano.
Pero también ya tiene edad, tiene 32 años ahora mismo, Messi tiene 31, Messi vendría con 35, Ronaldo vendría con 36, seguro que llegan, los dos llegan, salvo que Messi se dimita, ¿no? Dimita de la Argentina, pero Ronaldo sí no va a dimitir porque es una persona que quiere llegar siempre a más y además, ahora terminaré con esa noticia. Anda que no le gusta un foco, ¿cómo va te lo comentó, ¿no?, en el foro. No veremos a Mascherano, que sí que se ha despedido, veremos a Piqué, que ya dijo que dejará la selección. No, pero aún... No por edad. No veremos, vamos, a muchos, ya los italianos ni hablar. No por edad, sino porque no le quieren. ¿Quién? ¿A Piqué? A Piqué. No, Piqué dijo que dejaría la selección después del Mundial. Por eso, porque no le quieren. No, pero porque él mismo siente que ha llegado el momento. ¿Cómo que no le van a querer? No le quieren. Piqué es un jugador... Por mucho que se sude la camiseta, siempre está entredicho porque tiene ideas independentistas. Sí. No, él mismo es el que se ha dado a la gente, él se ha tirado a la gente, porque también ha hecho ciertas declaraciones que no ayudan, ¿no? En fin. Entonces, ahora mismo, ¿dónde van los hilos? En el cuadro de cómo quedan las situaciones, Luka Modric, hoy por hoy, es el gran favorito para ganar el Balón de Oro. Hoy por hoy. Toda la prensa mundial está hablando de este jugador que nació en los Balcanes y además fue un niño de la guerra. Y que evidentemente, si Croacia, uno alzándose con el título, hace un buen mundial, toda la prensa está decidida a encumbrar a Modric en el Olimpo de los grandes y ganar el Balón de Oro en detrimento de Messi, de Ronaldo o de Messi en este año. Y tiene méritos para ello. Son 5 años en los que está ahí. Lidera una selección de jugadores realmente luchadores, que además la historia de cada uno de ellos, si uno la va leyendo, las historias de Rebic, de Kovacic y tal, uno dice, ¿cómo pudo sobrevivir una nación con toda la guerra que hubo en aquel año? Pues mira, yo ahora tengo este dilema de que a mí siempre me gusta que los títulos, de alguna manera, si puede llevárselo a alguien que no tiene todavía, y sobre todo con una historia así detrás, con la guerra de los Balcanes y tal otro. Pero es que Brasil es Brasil. Sí, Brasil es lo que yo defino. Los grandes equipos no juegan al fútbol, los campeones de verano juegan, ganan. Y eso es lo que le dije a un amigo, mira, estoy aquí como que, a ver, ¿a quién quiero que gane realmente? Yo le pregunté, ¿cuándo España va a jugar un fútbol de una campeona del mundo? Y él me dijo, no lo sé. Digo, pues no, cuando se olvide de estilos, ganará. Ves a Brasil jugar, es que no vas a ver, yo de verdad no veo gran cosa, pero gana. Ves al Madrid jugar, no ves gran cosa, pero gana. Es que eso es lo que se necesita. Ganar, ganar, ganar y ganar. Y eso es lo que tiene Brasil. O sea, que dices que Ronaldo no juega gran cosa, ¿no? Yo no veo que el Madrid haga un super esfuerzo. Te estoy preguntando por Ronaldo. Por él, sí. por el mejor del mundo. Sí. Ronaldo es el único que es diferente, porque él se lo trabaja. Es el único que sí que juega bien. Que sí que juega bien al fútbol. Juega, y gracias a él el Madrid ha ganado todo lo que ha ganado, con toda solo la sinceridad. Pero solo él. Y sí, un equipo de 11. Mira, te voy a decir algo, Antonia. En un grupo, si tú no encumbras alegría, no demuestras que se puede, los demás no te creen. Pero si tú demuestras que se puede, cogen el hilo. Y eso la gente lo va a ver ahora. Ronaldo se va a ir a la Juventus y es la historia con la que yo quería terminar, tristemente. Casi todo está hecho. Ya está confirmado. Se va a ir. Pero por los 100 millones. Por algo de 120 millones. Puedo decirlo ahora, de aquí a 3 semanas, porque a él no le gusta rodeo, la Juventus anunciará el fichaje. Antes lo hará el Madrid. La Juventus cotiza en bolsa y ayer las bolsas se dispararon al alza a favor de las acciones de la Juventus. Ronaldo será jugador de la Juventus, cobrará 30 millones de euros cada mes. La Juventus le ofrece 4 años. ¿Cómo? ¿Al mes o al año? 30 millones, de año a año, perdón. Ah, ya. La Juventus le ofrece 4 años más de continuidad, mientras que en el Madrid él no tendría esos 4 años. Y además, para él es atractivo el proyecto de la Juventus. ¿Por qué? Porque evidentemente en Italia se sabe cuidar a los jugadores que ya son mayores, no es una liga muy insistente como la española, y ahí va a volver a ser este jugador mejor, volverá a ganar incluso un Balón de Oro. Y la Juventus, yo lo tengo claro. Yo te ayudo, Antonio. Si en este año
o en el siguiente la Juve no gana, no gana la Champions League, que la gente me diga que yo no sé de fútbol. Porque equipo donde va Ronaldo va a ganar. Sí. Al contrario, el Madrid ha cometido el error más grande. Sí, el error perdona, más... te vamos a, Antonia, más o menos lo que 25. Tú y yo cobramos. Sí. 2,5 millones cada mes. 30 millones de euros. Tú y yo estamos más o menos... 30 millones de euros. Bueno, Messi cobra 45 en el Barcelona, Neymar cobra 37 en el PSG. Sí, más o menos, como sí. nosotros. Y el mejor jugador del mundo no puede cobrar 21 ni 25. Pues es que es esto, el Madrid ha cometido un gravísimo error. No debía permitir que se vaya Ronaldo. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Madrid será un equipo normal, es decir, jugaremos como el Valencia. No, pero también, pero se está diciendo que Mbappé, no sé qué. Madrid será siempre... ¿Cuántos años ha jugado Ronaldo en el Madrid? 9 años. 9 años. Y antes de esos 9 años el Madrid no ganaba nada. Ganaba, pero como un equipo normal. Bueno, pero tú acabas de decir que lo que importa es ganar, no como juegues. Sí, por eso digo, ganaba como un equipo normal. ¿Qué hace diferente a un club? La Champions. Es que han sido 3 seguidas. ¿Quién puede dar al Madrid 3 Champions seguidas? Mira, y además, Pamela, ¿Zidane? Hemos descubierto por qué se fue Zidane. ¿Por ejemplo? Es lo que te estoy diciendo. Con este fichaje de Ronaldo a la Juventus, cualquier analista ya sabe por qué se fue Zidane. Porque sabía que Madrid está dispuesto a vender a Ronaldo. Si no, no se entendía esta marcha. Y engañaron a la gente diciendo, no, me voy porque hay que dar un paso largo, quiero descansar. No. La discusión que mostraron los periódicos ingleses entre Florentino y Zidane era cierta. Zidane se fue porque no se puede creer que el Madrid echa al mejor. Además, se va a ir Bale. Se va a ir Bale. Es que es gravísimo para el Madrid. Es que alucino. Bueno, también para lo que cuánto ha jugado Bale en los últimos tiempos. Pero si es el jugador que más gana finales. Sí, que ha aparecido y ha ganado, pero ¿cuánto tiempo ha jugado en los últimos? Pero muchísimo. ¿Ah, sí? Solamente cuando ha estado... A mí es que me ha dado la impresión de que ha estado enfermo, lesionado prácticamente, no sé. Pero gana finales. Y eso es lo que importa. Entonces, yo te quiero decir que vas a ver ahora... Madrid será, un chico lo dijo ayer en el tweet, Madrid será un equipo normal, jugará con el Valencia, pero el Barcelona mantiene a Messi. Y yo lo tengo claro, o Madrid o Barcelona. Hay 2 clubes ahora mismo en Europa, o Madrid gana la Champions o Barça la gana. Pero como Ronaldo se va a la Juventus, incluimos a la Juventus, ya serán 3. Ya serán 3. Pero si tú no tienes a Ronaldo, ¿quién te va a dar esta cosa más distinta en el fútbol? ¿Que van a fichar a Mbappé? Mentira. Mbappé no va a venir al Madrid. Vale. Yo te lo digo hoy. ¿Que van a fichar a Neymar? También otra mentira. Neymar no va a venir al Madrid. Vale. Como ya nos hemos salido del Mundial. No, también son noticias del Mundial, ¿eh? No. Los 2 días de descanso del Mundial. No. Bien. Es esto. Hay un tercero. Mbappé, Real Madrid Televisión. Neymar. ¿Eh? Mbappé, Neymar, Mbappé, ahora mismo son grandes jugadores. Mbappé, Neymar, no hay más. Hay otro tercero que también, no sé, estaban allí en las apuestas que el Madrid podría hacer tras vender a Ronaldo. Ahora mismo no hay otro. Como mucho hay un jugador croata que está ya en los equipos, están llegando ofertas para él, Rebic, un jugador delantero del equipo de Croacia, un chico realmente escandalosamente bueno en el fútbol. Quería terminar con Mbappé. Mbappé... Que no me interesa Mbappé. En Francia, estamos en el Mundial. Juega mañana, ¿no? Con Brasil. Sí, por eso pues te quiero decir. Mañana me hablas. No, quiero decir que ha hecho Mbappé. No, mañana me hablas de Mbappé. Mañana juega con Brasil en el Mundial y hablamos Pamela, de este Mbappé. chico... Vale, este chico... Muy bien. Dalmacio, ahora nos interesa Dalmacio, que también es muy bueno, pero en meteorología. Buenos días, Dalmacio. Buenos días. Esta jornada podría ser semejante como la de ayer miércoles aquí en gran parte de la isla de Bioko, una jornada que nos deja con lluvias en diferentes puntos y latitudes de esta región insular del país.
Precisamente en la primera mitad de la jornada se pudo presenciar chubascos en diferentes puntos que dejaron acumulaciones en diferentes puntos y avenidas de esta ciudad capital, Malabo. Hoy volvemos a hablar de estas condiciones de mal tiempo porque en ese preciso momento se puede presenciar nubes activadas en diferentes puntos de esta ciudad de Malabo. Estaríamos muy pendientes de estos cambios atmosféricos a lo largo de la jornada de hoy en diferentes puntos de esta región insular del país. Pero vamos con más datos. En Malabo se podría hablar de alguna ligera presencia de rayos solares, eso sí, pero seguimos muy cerca de estos cambios que podrían inyectar chubascos con esta presencia de nubes activadas en puntos más periféricos de la isla de Bioko y en zonas más bajas de esta región insular del país. Desde el distrito de Luba, cabecera provincial del centro-sur, los rayos solares irán perdiendo su intensidad, dando paso a estos cielos cubiertos con lluvias en esta cabecera distrital. Eso sí, aunque podríamos hablar también de nubosidad de evolución que podría inyectar algunos chubascos ligeros e incluso ocasionales en algún momento de la jornada. Mientras en diferentes puntos de la parte continental del país se mantiene en torno a los 30 grados desde el sistema central de la provincia administrativa de Jibló, también en los puntos del distrito de Mongomo, cabecera provincial de Huelenzas. La provincia isleña de Nobón también se sumaría a estas condiciones de tiempo en la atmósfera a lo largo de esta jornada porque hablaríamos de intervalos nubosos, aunque con algunas ligeras precipitaciones que podrían llegar de forma ocasional en cualquier momento del día. Los valores oscilarían en tanto aquí en la parte insular del país, así como la región continental, entre los 20 y los 30 grados, incluso los 29, los 28, aquí en la capital, Malabo. Así arrancamos esta jornada aquí en Malabo con estas condiciones de mal tiempo procedentes de la jornada de ayer miércoles. Un miércoles que hasta incluso se pudo presenciar lluvias en diferentes latitudes desde la primera mitad de la jornada. Mañana estaremos aquí de regreso en cuanto esperamos arrancar el fin de semana. Buenos días. Buenos días, Dalmacio, y muchas gracias. Hasta mañana. Don Santiago Francisco Engoa Osono, buenos días. Muy buenos días, tenga. Secretario de Estado de Medio Ambiente. Encargado de Bosques y Medio Ambiente. Encargado de Bosques y Medio Ambiente. Vamos a hablar de la 6ª Asamblea del Fondo Global de Medio Ambiente, celebrada en Vietnam. En la ciudad de Da Nam. Vamos a hablar primero de qué es el Fondo Global de Medio Ambiente, para que los telespectadores se sitúen, y nosotros también. Sin ningún problema, todo lo que quieran. Sí, díganos. Bueno, ante todo agradecerles por esta oportunidad que siempre nos han brindado para poder expresar a los televidentes, a los guineoecuatorianos, el trabajo que estamos llevando a cabo en el seno del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente en particular y a nivel del gobierno en general. Bien, como usted lo ha preguntado, entendemos el Fondo Mundial para el Medio Ambiente es un fondo que se creó en el año 1991, previo a la celebración de la segunda Cumbre Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Y entonces, en la segunda Cumbre Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, ahí surgieron 3 convenciones importantes. Por eso se llaman generalmente como las convenciones de Río. A saber, primera convención, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Segunda convención, la Convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la desertificación y la sequía. Y tercera convención, la Convención de las Naciones Unidas sobre la conservación de la biodiversidad. Y entonces, teniendo en cuenta que los países en vías de desarrollo tienen ciertas dificultades económicas para llevar a cabo sus programas en general y muy particularmente los programas medioambientales, por eso el PNUMA, que es el órgano tutor de las Naciones Unidas encargado del medio ambiente, propuso a las Naciones Unidas la creación de un fondo especial para apoyar a los países en vías de desarrollo para poner en efectivo la aplicación de estas 3 convenciones. Porque por la experiencia, usted sabe que estamos hablando de la segunda Cumbre Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar, valga la redundancia,
en la ciudad de Río de Janeiro en 1992, en el mes de junio. Ya hubo una primera cumbre que tuvo lugar en Estocolmo, que es la capital de Suecia, un país escandinavo de Europa, al norte de Europa. Y en esa cumbre se celebró en 1972. Y ahí también surgieron muchas convenciones. Por ejemplo, la Convención CITES sobre el comercio internacional de las especies amenazadas de fauna y flora silvestre, la Convención de Ramsar sobre los espacios húmedos, la Convención de Viena sobre la conservación de la capa de ozono y un largo etcétera. Pero se vio que las convenciones son unos compromisos internacionales, digamos, son leyes de cobertura internacional y de hecho están encima de las leyes nacionales, en el caso concreto a nivel medioambiental. Pero se dio cuenta, porque, por ejemplo, le cito, cada una de esas convenciones tiene más de 100 países partes miembros que han comprometido la aplicación de estas convenciones en sus respectivos países o en sus respectivos estados. Pero el PNUMA, haciendo seguimiento, se dio cuenta que hay una especie de deficiencia de aplicación a nivel de los países en vía de desarrollo. Entre estas causas que analizaron por qué no se aplican efectivamente, como los países del norte, como los países con la economía de transición, y se vio entre las causas que se encontró es que por falta de medios económicos, porque las convenciones, cuando un país lo firma, lo ratifica, no es un papel mojado, no es que se caiga en un saco roto, sino son compromisos que se deben llevar a cabo. De hecho, el PNUMA es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que ha establecido ciertos mecanismos para la aplicación de estas convenciones y encontraron entre los problemas de eficiencia, las causas que se encontraron de la poca aplicación de las convenciones a nivel de los países en vía de desarrollo, se dio cuenta que la principal causa era la económica. Por eso se creó este Fondo Mundial para el Medio Ambiente. O sea, que este fondo está creado específicamente para los países en vías de desarrollo. En vías de desarrollo, efectivamente, y concretamente para aplicar las nuevas 3 convenciones de Río, la biodiversidad, cambio climático y lucha contra la desertificación y la sequía. De acuerdo. Y en esta ocasión, la sexta que se ha celebrado en Vietnam. Efectivamente, entonces el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, conocido generalmente como el GEF, Global Environment Fund en inglés, en sus siglas en inglés, celebra su asamblea cada 4 años. Es decir, cada 4 años donan a los países en vía de desarrollo sus respectivos fondos para la aplicación de las 3 convenciones que os he citado. Y entonces, después de esos 4 años, por ejemplo, ahora hemos empezado el GEF 7 empieza desde el 1 de julio del próximo mes hasta 2022. Ya empezamos ya en la cuarta asamblea, en la 7ª asamblea, que posiblemente Nicaragua está haciendo uno de los, no Nicaragua, perdón, es Costa Rica. La Costa Rica, una de las candidatas que quieren albergar esta 7ª asamblea del GEF. Ahora hemos estado en Vietnam y entonces, por ejemplo, a Guinea Ecuatorial le ha correspondido $5.300.000 para la aplicación de estas 3 convenciones. La aplicación porque las convenciones se aplican a través de los proyectos. Pueden ser proyectos de sensibilización, proyectos de ejecución, o asesoramiento, contratación de expertos internacionales, etcétera, etcétera. Pero el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial también participa en la participación porque una de las condiciones es una condición sine qua non. Es decir, si no hay una contrapartida nacional, el GEF no pone sus fondos. Por eso, contrapartida también económica. Bueno, puede ser en especie o en natural. En especie, en económica o, por ejemplo, si es un proyecto, el gobierno asume la responsabilidad de la energía, por ejemplo, va a pagar la luz, va el agua, el edificio, no se va a alquilar, la oficina dispone. Entonces, esta es la contrapartida, como se dice, a lo natural. Y entonces, y en especie puede ser dinero. Pero lo que más suele ser la aportación a nivel natural, es decir, la oficina, el espacio, asume lo que es el pago de la luz, si es el proyecto, el agua, etcétera. Como hemos aterrizado naturalmente en un dato concreto, que son los $5.300.000, se han sentado ya, han decidido ya, sobre todo cuáles son esos
proyectos estrellas a los que pueden ir destinados estos? Efectivamente, sí, pero ahora tenemos que, usted sabe que el tema medioambiental es un tema transversal, es un tema multisectorial. Si bien el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente es el órgano tutor del gobierno encargado de la política medioambiental, pero prácticamente todos los departamentos gubernamentales, no gubernamentales, la sociedad civil están involucrados. Ustedes mismos, el Ministerio de Información, tiene un papel muy importante cuando hablamos del tema de la sensibilización. De esto nosotros creo que tenemos dos puntos focales de este departamento que están trabajando con nosotros. Entonces es porque forma parte el Ministerio de Educación, como se suele decir, un árbol enderezado es difícil de volver a ponerlo al recto. Entonces, mejor estamos pensando sensibilizar más fácil a la juventud que empieza a crecer con este espíritu de conservación del medio ambiente, que cuando lleguen adultos que ya encuentren que todo ya entienden más o menos los temas medioambientales. Entonces queremos organizar una sentada con todos los departamentos, con todas las etapas sociales involucrados o involucradas, empezando el gobierno, el sector privado, las ONGs, la sociedad civil, y donde nosotros vamos ahora a exponer, porque apenas llevamos 3 o 4 días que hemos regresado de Vietnam. Entonces, donde lo vamos a presentar, estos son los proyectos, este es lo que piensa, porque los proyectos, como estamos diciendo, cubren 5 áreas fundamentalmente. El área del cambio climático, como ustedes saben que el mayor problema medioambiental en esos momentos es el tema del cambio climático, el área de la pérdida de la biodiversidad, el área de la lucha contra la desertificación, el área el problema de los desechos y las contaminaciones orgánicas persistentes. Hablemos de más concreto todavía. Ha mencionado usted la sección de los desechos. He sabido, corríjame, que uno de los puntos que se trataron ahí en Vietnam fue precisamente el uso de las bolsas de plástico. Justamente. Nosotros ahí estamos un poco, que nos pasa con muchas cosas, ¿no? Cuando los demás están viniendo, nosotros están volviendo, nosotros estamos. Y si hace años en nuestro país era difícil que incluso te dieran una bolsa de plástico, la tenías que comprar, ahora hemos pasado casi al extremo contrario, ¿no? Utilizamos bolsa de plástico con una alegría. ¿Es algo que nos toca abordar o es de estas cosas que vamos a dejar para más adelante? No, es uno de los, casi en la última entrevista, creo que apenas lleva 2 meses que he estado aquí, hemos tratado abordado sobre este tema. El lema del Día Mundial del Medio Ambiente, efectivamente estuve aquí con ocasión del día 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, y el lema de este año fue menos contaminación por bolsas plásticas. Entonces, en ese sentido, se ha abordado, y porque el tema de las bolsas de plásticos están creando un mayor problema, porque actualmente se vierten todas esas bolsas plásticas, el 80% de estas bolsas plásticas ultiman en los océanos. Sí. Y el océano recibe más de 5 toneladas de bolsas plásticas anualmente. Y esto está creando un problema sobre la conservación de la biodiversidad, sobre el tema del cambio climático. Ustedes saben que los océanos absorben el 30% del dióxido de carbono, y es decir, nos limpia la atmósfera y nos desprende, nos proporciona el oxígeno, pero están muy saturados nuestros océanos por la presencia de los desechos en general y de las bolsas plásticas en particular. Dijimos aquí porque son desechos no biodegradantes. Para que se descomponga una bolsa plástica necesita como mínimo 100 años. Y si es de espesor un poco grande, hasta 200 años. Y está causando mayores problemas en los océanos porque las tortugas marinas se alimentan fundamentalmente de algunas especies, medusas que y las confunden con las bolsas plásticas y los acaban causándoles muerte. Y también los tiburones, la mayoría de las especies marinas, y está obstaculizando la fauna marina. Por ejemplo, tenemos las algas marinas que no pueden crecer por el obstáculo que le está poniendo las bolsas plásticas. Entonces, todo esto es uno de los mayores problemas, y de hecho ya tenemos un borrador de decreto por el que se regula el uso de las bolsas plásticas
y queremos que de aquí a 15 meses se puede llegar a una eliminación, quizás no total, sino parcial, del uso de las bolsas plásticas, porque, por ejemplo, hay ciertos alimentos como húmedos, como el pescado, la carne, para conservarlo en la nevera, hay que tener una bolsa plástica, no vas a utilizar un bolso de papel. Vale. Y sobre en esta reunión de Vietnam, además de ofrecer ese dinero para proyectos, también les dan algunas ideas, digamos, innovadoras que hayan hecho otros países y que ustedes podrían aplicar. Muy bien, justo, sabe que el GEF aquí en Guinea Ecuatorial no tiene una representación oficial, pero lo trabajamos o bien a través del PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o a través de la FAO, que es el Programa de las Naciones Unidas encargado de alimentos y todo esto. Entonces, solemos llevar seminarios, por ejemplo, aquí en Guinea, el mes de noviembre vamos a tener una reunión de la subregión, porque a propósito Guinea Ecuatorial lidera el grupo, la coordinación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente a nivel de África Central. Y Guinea Ecuatorial ha sido reconocido o reconocida por la intervención que hemos hecho allá, y justo por la buena gestión, los buenos proyectos, la aportación que el gobierno está dando a la conservación del medio ambiente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y de hecho nos han vuelto casi, a muchos países no les han salido sin beneficiarse de esos fondos, porque no están justificando, porque no es la primera vez, ni es la segunda vez, ni es la tercera vez que nos donan este dinero, siempre cada 4 años, afortunadamente desde que Guinea es parte del Fondo Mundial para el Medio Ambiente el año 1994, que era el GEF 2, que cuando empezamos siempre hemos venido beneficiando, y el GEF Guinea ha venido gozando de esta financiación. Por ejemplo, gracias al Fondo Mundial para el Medio Ambiente hemos elaborado la Estrategia y Plan de Acción Nacional sobre la Conservación de la Biodiversidad. Tenemos un proyecto sobre el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la República de Guinea Ecuatorial. Ustedes saben que Guinea Ecuatorial tiene 13 áreas protegidas que representan el 18,5% del territorio nacional, y a pesar de que nosotros somos uno de los países más pequeños en el mundo, en el planeta, y concretamente en la subregión de África Central en cuanto a la extensión superficial, sin mal no recuerdo, después de Sao Tomé somos el país más pequeño, pero sin embargo somos el país que más ha dedicado su territorio bajo la conservación, y todos esos detalles, todos esos datos lo examina GEF y ve que encuentra que hay un interés de base a nivel nacional para la conservación del medio ambiente. También Guinea Ecuatorial es uno de los pocos países que dispone de un Fondo Nacional para el Medio Ambiente, que está siendo alimentado por el gobierno anualmente, más de 300 millones de francos CFA. Y todos esos detalles están en la ley, y es parte, Guinea Ecuatorial es uno de los países que más ha ratificado casi el 90% de las convenciones internacionales medioambientales a nivel internacional y a nivel de la subregión también. Acabamos de salir con el jefe de Estado en Brazzaville, Congo, creo que hace 1 o 3 meses, donde se ha creado el Fondo Azul, que va a ocuparse de la gestión de los bosques de la cuenca del Congo. Ustedes saben que los bosques de la cuenca del Congo constituyen la segunda masa forestal del mundo después de Amazonas. Y entonces la COP23 sobre el cambio climático que se celebró en Marrakech, Marruecos, fue la primera vez que se celebra una conferencia de las partes sobre el cambio climático a nivel del continente africano, y se acordó a propuesta de Su Majestad el Rey de Marruecos que nosotros también tengamos una iniciativa, si bien aparte del GEF, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, también hay un fondo verde sobre el cambio climático que es más grande que el GEF, entonces tiene más fondos que el GEF, pero también se ha creado 3 zonas climáticas a nivel del continente africano. La zona climática de la cuenca del Congo, que lidera Su Excelencia el presidente Denis Sassou Nguesso, la zona climática del Sahel, los países del África del Oeste, que lidera Mamadou Issoufou, el presidente de Níger, y la zona climática de los estados insulares africanos, que lidera el Seychelles, que es una isla africana. Antes de preguntarle sobre una cuestión concreta, que es el tratamiento o el reciclaje, digamos, de los desechos a nivel doméstico, a nivel de las ciudades, etcétera, quiero primero preguntarle si han tenido ocasión de saber, de informarse
de cuáles son los beneficios de reciclar las basuras, las experiencias de otros países, Hombre, cuáles son los beneficios. Y la experiencia de Guinea Ecuatorial. Hombre, como cada cosa tiene sus ventajas y desventajas. Pero los desechos, el tratamiento, se llama tratamiento de los desechos, tiene dos finalidades. O se incineran, la destrucción total, que no se vuelven a utilizar, o se reciclan, es decir, se vuelve a reutilizar. Pero un desecho, según las normas y las evidencias técnicas científicas, no se puede reciclar más de 2 veces. Entonces, los beneficios de reciclar, volver a reutilizar los desechos es parte de la conservación del medio ambiente, porque nos permite de recurrir menos a los recursos naturales. Por ejemplo, hay países que aprovechan de todo, las chatarras, y vuelven a fabricar otras piezas de coche a través de las chatarras. ¿Y esto qué nos permite? Permite de no volver a recurrir a los recursos naturales para volver el hierro, tal, para volver a fabricar esas piezas, como se hicieron en el litio. El reciclaje el agua que se domestica, que se recicla, permite economizar el agua, aunque se recomienda el agua reciclada, no es recomendable volver a que sea apto para el consumo. Se recomienda utilizar en la agricultura para regar las plantas, en la ganadería, y esto nos economiza el agua, para no utilizar irracionalmente o abusivamente el agua. Y el reciclaje de los desechos, por ejemplo, hay 2 tipos de desechos, los desechos orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos se pueden utilizar para volver a no economizar los recursos, y los inorgánicos también algunos sirven para otros fines, que pueden ser el abono para que se crezca la agricultura. Por ejemplo, hay ciudades, hasta las heces se aprovechan todo tipo de desechos. Y aparte de esos desechos también se utiliza para producir energías. Y esto se economiza el consumo de energía. Pero claro, en nuestro caso lo que ocurre es que es verdad que la mayor parte de los desechos, sobre todo porque todavía no nos hemos metido en la industria de forma... Pero entonces la mayor parte de los desechos de basuras que se producen son a nivel doméstico en nuestro país. No solo a nivel doméstico. Sí, bueno, Guinea Ecuatorial, los datos que tengo, producimos anualmente unas 2 toneladas de desechos. Claro, y el 5% de esos desechos son de las bolsas plásticas. Claro, y yo lo que iba a decirle, para pasar a ese reciclaje, a ese aprovechar de alguna manera la basura, tenemos que comenzar por la separación. Sí, pero ya tenemos una planta de tratamiento de desechos en Alegre, en el Consejo de Pueblo de Alegre. ¿Y ahí es donde hacen toda la separación? No, bueno, es una planta nueva, entonces son nuevos mecanismos y no son actividades que debe ejecutar el gobierno. Entonces el gobierno no es, el Ministerio de Bosque, Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente establece las políticas nacionales para la conservación del medio ambiente. Pero las actividades, por ejemplo, el Ministerio de Comercio no es el tutor de todos los supermercados de Guinea. Son privados. Entonces son acciones privadas, empresarias que pueden llegar, un empresario que están llegando. Tenemos desechos, plantas de tratamiento de desechos privadas, por ejemplo en Bata hay unas 2 plantas que reconozco que son privadas, pero la mayoría de esas plantas están tratando desechos industriales, ¿me entiendes? Entonces lo que son las neveras, lo que son el resto de los frigos, aceite usado, neumáticos, todos los desechos peligrosos. Pero también hay un proceso de desechos donde se separan, y de hecho hay desechos que se separan para ver cuáles se pueden volver a reutilizar, que se van a utilizar para el reciclaje, y cuáles no se pueden volver a utilizar, que se van a utilizar para la incineración, la destrucción total. Y también dentro del reciclaje hay especializaciones. Por ejemplo, en donde se reciclan las botellas, no es el lugar donde se pueden reciclar las baterías, que son 2 materiales totalmente diferentes. Entonces hay plantas de desechos especializadas en algún tipo de desecho o en varios tipos de desechos. Entonces cada desecho y tiene su forma de conservar. Por ejemplo, no es lo mismo almacenar, digamos, las ruedas usadas, que son desechos peligrosos. No es el mismo mecanismo que vamos a almacenar el aceite usado, que es una sustancia líquida que puede escaparse. Claro, ahí es donde quiero ir yo. Obviamente, para que se pueda realizar
ese reciclado en las plantas, de alguna manera la población o la gente tiene que aprender a separar los desechos. Ya vamos al margen de que cada uno en su casa aprenda a separar los desechos orgánicos o no, que a lo mejor hay que iniciar toda una campaña y todo. Y claro, yo pensándolo ahora mismo, hay personas que ni siquiera gestionan bien la basura mezclada en su domicilio. Imagínense si les empezamos a pedir ahora que lo separen. Pero sí que es verdad que hay determinadas cosas como desechar unos neumáticos o desechar el aceite del coche o el aceite, que sí que las personas deberían conocer cómo hacerlo. No tirarlo en cualquier contenedor, en cualquier sitio, porque puede obviamente perjudicar al medio ambiente. Efectivamente. Eso obviamente el gobierno no tiene que, no es el que se tiene que encargar de ese reciclaje, pero sí que informar y educar, sensibilizar de alguna manera. Y de hecho y establecer puntos donde sí que se pueden dejar esos desechos. Justamente estamos llevando campañas de sensibilización sobre diferentes materias medioambientales, sobre la conservación de las especies, sobre la utilización racional de los desechos, porque claro, no podemos vivir sin desechos, porque vamos a comer pescado, no vamos a comer los huesos, tenemos que tirar los huesos, a partir de cuando ya lo tiramos ya convierten en desechos. Vamos a comer la yuca, pero no vamos a comer las hojas que han envuelto esta yuca. Entonces, a partir de que tiramos las hojas ya son desechos. Por lo tanto, utilizamos coches, llega un momento que los neumáticos ya no son buenos, debemos cambiarlos. Entonces, así, el hombre, la vida para nuestra subsistencia, siempre estaremos produciendo desechos. Pero el tema es cómo se debe utilizar esos desechos. Y es la tarea no solo del Ministerio de Agricultura, Ganadera, Bosques y Medio Ambiente, sino de la sociedad civil, de la ONG, que estamos haciendo. Lo que pasa es que la gente, quizás por falta de una formación de base, veces no creen en los mensajes. Por citarle un ejemplo, mucha gente sigue dudando de la existencia del SIDA, por citar un ejemplo. Y mucha gente sigue dudando de que duerman con tela mosquitera, porque a través de las telas mosquiteras te protegen del paludismo para que no te piquen las hembras de los mosquitos que se llaman anófeles que producen el paludismo. ¿Me entienden? Entonces, a veces la gente hace en oídos sordos en la sensibilización del gobierno. Se sensibiliza que ni un coche debe circular sin matrícula, debe ser inmovilizado, pero hay mucha gente que sigue haciendo, pero no es que no lo sepan. No sabemos que no debe llevar un coche sin un permiso de conducir, pero si salimos ahora en la calle, quizás el 5 o el 10% de los conductores carecen de este permiso. Entonces, es esto, pero por eso hay acciones estáticas y acciones continuas. Y dentro de las acciones continuas a nivel medioambiental está el tema de sensibilización, que siempre es una acción que forma parte dentro de cualquier tipo de programa, proyecto, acción que nosotros realizamos a nivel medioambiental. Podemos decir, la formación es muy importante, pero por ejemplo hay acciones que, bueno, esta vez no vamos a formar a la gente, pero no podemos decir que esta vez no vamos a sensibilizar, porque es la parte fundamental, básica de la conservación del medio ambiente, que tengamos esa conciencia, como el chino dice al hermano, más vale enseñarle a pescar que darle pescado. Porque no me sirve nada que cada mañana que pase el coche del ayuntamiento o Guinea Limpia me lleva la basura, y si yo no sé la importancia de esa acción que protege mi salud, no me sirve para nada. Pero al margen de la sensibilización, insisto, hacen falta determinadas acciones concretas. Y es decir, si yo voy a cambiar el neumático de mi coche porque se ha quedado muy viejo, necesito que alguien me diga en qué punto concreto de la ciudad puedo dejar ese neumático. O si cambio el aceite del coche. Sí. Y desde el taller que usted lo va a cambiar. Se supone que no es usted. Pero a lo mejor no voy al taller y lo hago yo misma. Por eso, que hay personas que... Pero conscientemente, por eso se pregunta. O el taller. A lo mejor el taller sabe dónde debe dejar. Claro, porque los talleres siempre llevamos seminarios para los talleres, para que el uso y manejo de los desechos peligrosos, porque ellos están utilizando, hay dos tipos de desechos, los desechos peligrosos y no peligrosos. Los desechos peligrosos son los neumáticos usados, el aceite usado, los filtros usados en sus dos modalidades, filtro de aceite, filtro de combustible, los restos de los aires acondicionador que afecta a la capa de ozono, que es la capa que protege la Tierra de los rayos ultravioletos solares. Entonces, etcétera, etcétera. Ese grupo de desechos se considera como peligrosos. Y de hecho, los talleres tienen un canon anual que pagan al Tesoro Público, al gobierno, por el uso y manejo de esos desechos. Y siempre les estamos sensibilizando
sobre el bien uso de esos desechos. Cuando ya lo tienen mucho, que lo lleven a las plantas de tratamiento de esos desechos. ¿Y ellos tienen en cuenta cuáles son las plantas? En Malabo aquí, ¿qué plantas tenemos? Bueno, algunos lo exportan, el tratamiento de las plantas, algunos lo llevan para otros países. Mira, es una política medioambiental. La política nuestra, nosotros preferimos, somos un país muy pequeño por la extensión superficial, la política, la estrategia nuestra, cuanto menos plantas de tratamiento tenemos, mucho mejor para nosotros, menos contaminación, porque la experiencia que tenemos en otros países ha ocurrido en Costa de Marfil, por citar un ejemplo, se ha explotado un almacén de desechos previo para el tratamiento y han muerto más de 300 personas, ¿me entiendes? Y siempre eso ocurre en otros países. Por eso muchos países prefieren mandarlos fuera para que vayan a tratarlo fuera que en vez de que se lo traigan. Porque cuanto más, si tenemos plantas, muchos de Camerún, otros lo van a traer acá y es un peligro. Y como el nivel de medio ambiente es la prevención, como se suele decir, más vale prevenir en la medicina que curar. Y nosotros evitamos a máximo que tengamos mucha presencia de tratamiento de plantas de desechos peligrosos. Como se dice su propio nombre, peligroso. Y además lo pueden llevar a algunos sectores privados. Pero sabemos lo que pasa, la experiencia, como usted me hizo la pregunta, si tenemos intercambio de experiencia, lo que pasa en otros países sobre el tratamiento. Y hay muchas plantas desechos se declaran, por ejemplo, nosotros tratamos los neumáticos, tratamos los aceites usados, pero en el fondo no lo tratan. Y cuando se lo llevan, lo van a enterrar por ahí, por allá, burlan los mecanismos de control del Estado, y todo esto están contaminando a sus propios estados. Y esto es lo que queremos evitar que no ocurra en nuestro país, porque el amor empieza por uno mismo. Es la estrategia medioambiental que tenemos. Por eso no permitimos mucho la presencia de las plantas de tratamiento de los desechos peligrosos, porque causa muchos problemas en los países que los tienen. Vale. Y siguiendo con uno de los elementos que tienen que hacer la desertificación, en nuestro país estamos donde con la desertificación, ¿somos primeros o los últimos de la lista? Gracias por la pregunta. Bueno, no, si bien la convención se llama Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación, pero afortunadamente la desertificación todavía no nos ha llegado, pero ya está a unos 500 metros, sí. Porque desde la frontera de Guinea, Bibiyin, hasta Garoua, la ciudad de Garoua, Camerún, más o menos son unos 400 a 500 metros, donde ya empieza la desertificación. Pero el tema que tenemos aquí en los países nuestros, Guinea, Gabón, Camerún, Centroáfrica, Congo, Chad, porque ya tiene desertificación, es el tema de degradación del suelo, que es la etapa previa a la desertificación. Sí. ¿Me entiende? Entonces el desierto de Sahara está creciendo, avanzando. ¿Qué es lo que provoca esa degradación del suelo? Justo, la degradación del suelo por la pérdida de la biodiversidad, el aprovechamiento forestal, la pérdida de la biodiversidad, la agricultura itinerante, que hoy la agricultura extensiva, plantamos aquí, quemamos el suelo, el año siguiente abandonamos el lugar y ya hemos destruido esta tierra, esta biodiversidad, porque cuando quemamos también quemamos las sustancias nutritivas que tiene la tierra para crecer, desbosqueamos toda la zona y volvemos a ir y así sucesivamente cada año. Y esto nos trabaja en esta mala práctica agrícola, la ganadería también, el pasto que van alimentando para que pueda cuidar el ganado. Entonces todo esto es causas y el aumento de la población. Más la población se aumenta, que es uno de los mayores problemas medioambientales que existen actualmente. Por ejemplo, en África actualmente tiene 1.300 millones de habitantes, que representan el 15% de la población mundial, y es la población más dinámica del mundo. Y en el año 2050 se prevé que el 40% de la población mundial van a vivir en África. Y esto está, y diariamente, por el aumento y esas causas, se pierden más de 20.000 hectáreas de tierra, de suelo arable, de tierra cultivable mundialmente, por el aumento de la población, por la desertificación, por tal. Por eso ves de que Malabo, el calor que tenemos ahora, anteriormente no era esto. Entonces, el 40% de la población, esa previsión en un solo continente, ¿qué lectura debemos hacerle? ¿Es una ventaja o una desventaja total?
si tenemos en cuenta los efectos, África tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, no 30 millones de kilómetros cuadrados. La Tierra global terrestre tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. África tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. Desde entonces, porque estamos perdiendo ahora el territorio por los efectos de cambio climático, porque ya se está notando que el nivel del mar se ha aumentado a 1 metro. Y yo creo que si se vuelve a medir la extensión superficial de los 54 estados del continente africano, ya son menos de 30 millones de kilómetros cuadrados. Y esto nos está parte del problema de migración que tenemos por la pérdida del hambre. Hay tierras, países como Ruanda, Burundi, tiene apenas 26.000 kilómetros cuadrados, menos población que Guinea Ecuatorial, pero con una población de 15 millones de habitantes. Y la mayor parte de los problemas que tienen esos países es problemas de lucha sobre el terratenientes, la obtención de tierras para poder plantar. Y ya esto es lo que puede avecinar al continente africano. Y esto si sumamos con la subida del nivel del mar por los efectos de cambio climático, que anualmente las estadísticas de este año, nunca ha habido mayor pérdida de la biodiversidad, de la degradación de suelos, como ha ocurrido el año pasado. Y anualmente, como digo, estamos perdiendo más de 20.000 hectáreas de suelo, de tierra arable. Y todo esto aumenta a la pobreza, aumenta a las enfermedades y el mundo, la economía está en constante declive y aumenta la población y los alimentos. Fíjese que parecería que en la subregión, precisamente por esa ventaja de la cuenca del Congo, parecería que problemas como la desertificación o la degradación del subsuelo no serían un problema inmediato, pero al final parece que ese factor población. Bueno, un problema puede ser a corto, mediano y a largo plazo, pero no puedo decir que no sería un problema de inmediato a corto plazo, porque depende ya de nosotros. El medio ambiente depende de nosotros. Tal como lo hagamos, lo tratemos así, pero el ritmo, porque el nivel de la degradación del medio ambiental está muy por encima que el nivel de las acciones que estamos tomando para mejorarlo. Está muy por encima. ¿Por qué? Por la negligencia humana. ¿Qué es lo que está fallando? Tenemos recursos económicos, hay dinero. Tenemos recursos humanos, hay ciencia. Tenemos los recursos logísticos, vamos hasta el planeta, la Luna, el hombre ya llegó hasta la Luna. Pero es la ambición de ciertos estados, como algunos hoy ratifican el Acuerdo de París, mañana salen esto por intereses de uno, de otro. Entonces este vaivén es lo que está... Y yo sé que en nuestro país llevamos bastante tiempo concienciando desde el Ministerio para evitar precisamente esa degradación de la que hablaba, esa forma de agricultura intensiva, el quemar los terrenos, extensiva, el quemar los terrenos, etcétera, etcétera. Se lleva años hablando de ello e intentando concienciar. ¿En qué punto estamos? ¿Se ha conseguido reducir estas prácticas de alguna manera? Yo creo que no es un problema solo que afecta a la República de Guinea Ecuatorial. Yo creo que es una tradición africana. Y de esto, en ese sentido, este mismo problema se pasa en Gabón, pasa en la República Democrática del Congo, pasa en la República del Congo Brazzaville, pasa en Camerún, pasa en Centroáfrica, pasa en todo, sobre todo lo que llamamos África Negra. En Nigeria también lo vas a encontrar. Entonces, creo que es tradición y por eso estamos trabajando. No se puede, y por esa causa tienen siempre problemas con el tema de los elefantes, con el tema de los grandes primates, porque el elefante no le va a acercar si usted utilizara 20 metros de su cocina detrás del bosque, lleva sus actividades agrícolas, saber tratar este suelo cada año, lo utiliza para volver a reutilizarlo, el elefante no acercaría porque tiene miedo del humo y ruido y todo. Pero como a medida que vamos penetrando hacia el bosque interior, hacia dentro del bosque, vamos encontrando con el tema de los elefantes. Vamos invadiendo nosotros su hábitat. Porque les invadimos su hábitat. Justo. Pero a estas personas, a los cultivadores, incluso yo creo que son muchos de agricultura doméstica, agricultura familiar, ¿no? Sí. Pero ¿se les está enseñando cuáles son las alternativas? Claro, hay campañas. El Día Mundial
de agricultura, que es San Isidro el Labrador, que era el 15 de mayo, si mal no recuerdo. Sí. Hemos trabajado, hemos invitado a los agricultores, llevamos charlas, conferencias, hemos llevado una semana sobre la biodiversidad en el mes de mayo en el Centro Cultural Español, hemos presentado ponencias, mesas redondas, hemos organizado mesas, siempre son uno de los problemas medioambientales. Pero el tratar la tierra de otra manera, a ellos les supone, o sea, por entender por qué no se adoptan las alternativas, a ellos les supone más esfuerzo económico, más esfuerzo físico, más dedicación en tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué se tiran directamente a quemar cuando ya saben que no es la mejor opción para su tierra, para la tierra? Bueno, yo no sé si lo saben o no lo saben, pero yo creo que una de las cuestiones, ojalá si lo supieran. Bueno, pero hemos quedado en que lo saben porque se les está concienciando, se están haciendo campañas. Por eso digo, una vez que lo conocen, es que mucha gente a veces cuando les sensibiliza, yo personalmente he vivido escenarios que yo estoy sensibilizando sobre la protección de las especies protegidas. Y viene uno, me dice, no, todo lo que usted está diciendo no es verdad. Todos hemos nacido con esos elefantes, con esas tortugas, con esos gorilas, con esos chimpancés, desde nuestro tatarabuelo. Un joven como tú me viene a decir que esos elefantes van a terminar si no tenéis lo que decir, el mensaje que dar a la gente, ahí que se callen. Algo que yo he vivido. Es que por eso de noche a la mañana no se puede sensibilizar a una persona, necesita trabajarlo, porque hay muchos que lo siguen dudando y no saben por qué se le dicen, se lo explicamos, no nos creen, que más vale un elefante vivo para un entorno, porque cuando se conserva el medio ambiente, no solo para los beneficios que sean para las presentes generaciones, sino tanto para las presentes como las futuras generaciones. Entonces, por un elefante vivo en el medio silvestre, depende más de 30 especies de fauna y flora, porque gracias a la acción de los elefantes se crecen los bosques, previenen la deforestación. Gracias a la acción de los elefantes, muchas microfaunas se alimentan de las heces de los elefantes. Y las heces de los elefantes al mismo tiempo sirven de abono a los bosques, porque el elefante al defecar, el resto puede pesar más de 20, 30 kilos, porque es un animal que consume más de 1 tonelada de alimento en 24 horas, y es un animal diurno y nocturno, anda tanto de noche como de día, ¿me entiende? Y tiene mucha ventaja, muchísima ventaja. Y amén de esto, porque si se permite que los elefantes se maten y el gobierno lo llega a permitir, en 3 meses ya no tendremos ningún elefante y ya empezamos a tener lo que se llama desequilibrio ecológico. ¿Por qué? Porque lo que principalmente provoca la matanza de los elefantes es el aprovechamiento de su colmillo, el marfil, que cuesta en el mercado negro más de $100.000, que son alrededor de 50 millones de francos CFA. Entonces los cazadores ilegales furtivos aprovecharían esa coyuntura, como lo han hecho, y en medida se exterminan con todos los elefantes. Por eso ves que algunos países, cuando nosotros adherimos a una convención como la Convención CITES sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, la Convención CMS sobre las especies migratorias o la Convención de la Biodiversidad, perdemos parte de la soberanía de nuestras especies. Por eso nosotros no tenemos la autoridad, como si bien las especies son nuestras, Guinea Ecuatorial como un país soberano, pero al adherirse a la convención que protege estas especies a nivel internacional, hemos firmado, hemos ratificado, hemos dicho de acuerdo, para matarlo tenemos que pasar por unas autorizaciones internacionales, ¿me entiendes? Si no, seríamos mal vistos o castigados o penalizados dentro de esta convención que nosotros hemos firmado. Y hablando de la contaminación, han hecho esa previsión, sobre todo hablando de lo que es la degradación del subsuelo, tener que sancionar, por ejemplo, a la gente que empiece a quemar el bosque porque sí, o que queme la rueda de los coches. Está previsto, no inventamos nada. Guinea Ecuatorial es un Estado de Derecho y todo está previsto en el marco legal. Hay una ley reguladora del medio ambiente. Se trata de la ley número 7/2003, reguladora del medio ambiente de la República de Guinea Ecuatorial, con su reglamento de aplicación. O sea, yo no invento nada. Si yo encuentro que alguien está quemando los neumáticos, le intervenimos, miramos qué es lo que dice la ley y qué tipo, qué cantidad, cómo y dónde lo ha hecho,
la ley ya dice qué tipo de pena, de penalización se le dan, o una multa de 100.000 francos CFA, o de 500.000, o un arresto de 6 meses, o qué sé yo, o inmovilizar si es un taller mecánico, cierre definitiva o parcial o temporal de su establecimiento. Todo esto está estipulado en la ley. Y más o menos todos esos, digamos, los talleres, ¿saben de que existe esta ley y que es aplicable? Claro, creo que sí, ellos lo saben porque, como lo estamos diciendo, anualmente los talleres mecánicos pagan un impuesto al Tesoro Público. Sí. Los talleres, hay 3 categorías de talleres. Categoría A, que son los talleres industriales, los grandes talleres, por ejemplo, que tienen las grandes empresas. Categoría B, esos talleres mecanizados. Y categoría C, que no están tan mecanizados, pero pagan de 1 millón para los talleres anualmente, de los talleres grandes hasta mínimo de 300.000. Y ellos, cuando han venido a recurrir, oye, ¿por qué pagan esto? Pues porque esto es lo que dice la ley. Y porque ustedes, las actividades de ustedes que contaminan y está prohibido tal, lo saben. Pero a veces hacemos caso omiso a las normativas establecidas. Ya. Y en la degradación del subsuelo, ¿se prevé una manera de evitar esa degradación, además de ya cuando se ha producido? ¿Existe alguna estrategia de poder tratar ese suelo y mejorar su nivel? La primera es, se puede repoblar. Actualmente tenemos uno de los suelos más fértiles del mundo por las lluvias. Guinea Ecuatorial, aquí en la isla de Bioko, es el segundo lugar más lluvioso de África, después de la zona de Nairobi, Kenia, Kilimanjaro, el pico de la isla de Basilio, concretamente en el sur de la isla de Bioko, en Urreca, donde las precipitaciones anuales alcanzan hasta 12.000 milímetros al año. Es el segundo lugar donde más llueve en África. Yo creo que el cuarto, el quinto lugar donde más llueve en el mundo. En el mundo. Entonces, aprovechando esta coyuntura y tenemos un suelo de origen volcánico, donde se crece fácilmente las plantaciones, se puede repoblar. Entonces, los programas de repoblación están, los programas de sensibilización están, y también incrementar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Me entiendes? Si notamos que a un lugar, por ejemplo, queremos la zona más degradada a nivel de la región del país, es la zona de Quientem, sobre todo concretamente en Ebivín, donde los colonos, no sé si Oloitzea, que era general, desbosqueó, eliminó todos los bosques plantando el cacao, y hasta entonces por eso esta zona no puede ver un elefante, no puede ver porque no hay bosques densos, como puede ocurrir en el caso de Vina Yonkobo, ocurre en Ambini y tal. Y tenemos ahora un programa de repoblar. Estamos llevando experimentos en 2 poblados, en el Consejo de Poblado de Misa y en el por parte de la carretera de Bata y por parte de Menji, la carretera que se va a Mongomo. Entonces, estamos llevando un proyecto de lucha contra la desertificación, la degradación del suelo en esta zona, para ver cómo se puede ir introduciendo eso. Señor secretario de Estado, no quiero desaprovechar la ocasión para preguntarle por algo que creo que comentaba, no sé si fue ayer o sobre anteayer, la tala de agua. sobre la explotación irregular de la madera. Yo comentaba que a mí me sonaba que en algún momento desde el Ministerio ya se llamó, digamos, a personas que se dedicaban a esto de forma un poco informalmente, para que de alguna manera entraran dentro de la legalidad, se constituyeran en empresas, en asociaciones, para hacerlo. ¿Esto está cerrado ya o tienen previsto volver de vez en cuando a llamar, o ya directamente ya pasa todo el mundo a la ilegalidad, todo el que explote? Porque es que se habla de que es un problema social, porque parece que hay muchas personas todavía cuya economía familiar, digámoslo así, depende de esta actividad informal. Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que yo no diría un problema. El tema es que mucha gente, la actividad que más fácil puede tener el dinero es la actividad forestal, porque usted corta un árbol ahora, lo vendes y ya tiene el dinero. Y es parte que la gente no quiere trabajar. Y de hecho, la gente ya no se dedica a la agricultura, a la pesca. Tantos mares, ríos que tenemos, tantos mares, la actividad pesquera está muy baja. La actividad agrícola todo el mundo quiere involucrarse a la actividad de la madera. Por eso el Ministerio está frenando y le está sensibilizando.
No es la única vía. Si es que hay familias que quieren dependerse de esto, es porque esta familia no quiere trabajar. Hay diferentes sectores, dominios, donde se puede obtener beneficios para el sustento familiar. La pesca, la agricultura, la ganadería y todo lo demás. Entonces, por eso el Ministerio está sensible. Ya no tenemos prácticamente, imagínense, tenemos la parte, aquí en la isla tenemos 2.017 kilómetros cuadrados. En la parte continental tiene 26.000 kilómetros cuadrados. Guinea Ecuatorial tiene en total 28.051 kilómetros cuadrados. Ya no tenemos bosques. Si miramos con el aumento en la población, y de hecho queremos volver ahora, estamos trabajando para la implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para alcanzar, porque la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que somos parte, es una de las principales ONG del mundo a nivel medioambiental, y somos parte de esta organización no gubernamental, y nos está exigiendo que cada estado debe tener por lo menos el 22% de su territorio bajo la conservación. Y a nivel de la subregión somos el país que más ha dedicado su territorio. Ahora estamos a 18,5% y tenemos que incrementarlo para evitar justo lo que preguntaba la señora, el incremento de la desertificación, de la degradación del suelo, y endurecer las normas forestales. Ahora el Ministerio de Bosque y Medio Ambiente está preparando para reclutar por lo menos alrededor más de 100 guardas forestales para incrementar el mecanismo de control, porque si no lo controlamos, esto es lo que estamos diciendo a la población, es para el bien de la humanidad. Estamos hablando del problema del cambio climático, que de aquí al año 2030, si no llegamos a reducir que la temperatura terrestre no supere los 2 grados, es una catástrofe para la humanidad. Catástrofe. ¿Y cuáles son los países más vulnerables? Los países africanos, en general. ¿Por qué somos vulnerables? Porque somos los menos que contaminan. Asia contamina el 40% de las contaminaciones de las emisiones mundiales, pero África apenas emite solo el 4%. Asia tiene 4.000 millones de habitantes, África tiene 6.000 millones de habitantes, más o menos. Entonces, y somos los más vulnerables. ¿Por qué? Porque los sectores más vulnerables son los niños, las mujeres, los ancianos y los pobres. ¿Por qué los pobres? Porque no están protegidos a las enfermedades que pueden surgir como consecuencia del cambio climático. ¿Por qué las mujeres? La mujer africana es la que más trabaja en el campo, es la más vulnerable. Se va al bosque, se trabaja la agricultura extensiva que estamos, y no se protege la enfermedad. La mamá se va desde la mañana al bosque hasta por la tarde y viene cargada de leña, de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, y todo esto es vulnerabilidad. Y se pone a trabajar, a comer, a cocinar, para dar de comer a la familia. Y todo esto, todos esos factores los consideramos como vulnerabilidad. Los niños, por ejemplo, los que más afectan en los países africanos que mueren del paludismo son los niños. Y cada 1.000 nacidos, por lo menos no sé si 100 o tal, en los países africanos mueren. Toda esa vulnerabilidad está dentro del cambio climático. Los ancianos, las mujeres, los niños y los pobres. La mayor parte de los pobres del mundo, el 70% de los pobres del mundo están en el continente africano. ¿Me entiende? Entonces, la pobreza no es porque no pasó hambre, pero si la comida que usted consume no es aprobada como no tiene los nutrientes adecuados para mantener su salud. Y más la conciencia humana, porque por ignorancia no has desayunado, usted toma 2, 3 vasos de malamba, no le importa. Todos estos factores sociales, cuando se analizan, por eso se consideran como vulnerabilidad. Pero cuando una persona está formada, sabe lo que tiene que hacer. Sé que si no he desayunado, no puedo tomar. Y si tomo, no puedo tomar más de lo normal. Que el fumar es peligroso para la salud, pero para la persona no formada. Y como la parte de la gente analfabeta también se encuentra en los países en vías de desarrollo en general y en los países africanos. Por eso todo este global de factores se considera el continente africano como uno de los más vulnerables. Y con estas nuevas viviendas que estamos viendo que se está haciendo, el Ministerio prevé el volver a plantar árboles, porque si usted se fija, el sol nos da mucho, sobre todo cuando pasamos por la calle, pero si tuviésemos los árboles... Pero no solamente, voy a completar su pregunta, no solamente las nuevas viviendas, sino incluso los cascos antiguos, etcétera, y todo lo que son nuestras grandes ciudades, porque no tiene mucho sentido que vivamos en la cuenca del Congo y que nuestras ciudades estén prácticamente peladas de árboles. Efectivamente, hay un programa sobre la creación de espacios verdes en las ciudades.
Ese proyecto yo creo que con estos fondos que hemos tenido del GEF 7 dentro y me han tocado justo dentro de lo que se ha previsto financiar con esos dineros que nos acaban de donar, porque es a título de donación, no es un préstamo al gobierno, es una donación, esta creación de espacios verdes en las principales ciudades, por lo menos a nivel de las capitales provinciales. Pero también esto debe ser cultura, porque no tenemos esa cultura y esto sensibilizamos, tenemos que saber la importancia del árbol. Mucha gente donde vivimos no plantamos árboles. Exigimos la ciudad, pero entra un señor, tiene un patio grande, pero no tiene un árbol. Entonces hay que sensibilizar a la población, es muy importante, porque los árboles, los bosques nos proporcionan el oxígeno, absorben el dióxido de carbono, ¿me entiendes? Por eso se llama la segunda masa forestal, el de Amazonas, como el pulmón del mundo, porque a través de esos bosques respira el planeta. Entonces es este caso, entonces estamos sensibilizando, es necesario, es muy importante este tema. Ya hubo Malabo en su momento, tenía espacios verdes, pero desafortunadamente por falta de conocimiento se ha ido cortando los árboles, pero porque para mucha gente, al menos de los comentarios que me ha llegado, que suponía que ensuciaba mucho, por ejemplo, las calles. Pero claro, y nosotros no sabemos la importancia de poder caminar y encontrar sombras de árboles. Entonces, claro, mi intención era, además de esas zonas verdes que dice, yo no sé si se va a sensibilizar o hacer un programa de, digamos, en una avenida, poder tener 5 o 6 árboles cada pocos metros. Sí, a lo largo de lo que programamos para el próximo día 5 de junio, Día Mundial de Medio Ambiente, que queremos también declarar como el Día Mundial del Árbol, vamos a proponer que se haya una plantación masiva, un día de árboles, vamos a elegir diferentes zonas y vamos a invitar a todos los miembros del gobierno, a técnicos, que cada uno vaya a plantar un árbol, y niños, cuidar, sensibilizar. Es un programa que ya tenemos ya establecido dentro de nuestra agenda para el próximo año. Muy bien, pues con ese proyecto para el próximo año yo creo que... A ver, y les están invitadas. Sí, por supuesto. A priori. Esperamos verles ahí. Ahí vamos. Pues con esto terminamos. Don Santiago Francisco Engoa, para mí es siempre un placer en un tema tan delicado como el medio ambiente, que crea bastante escepticismo, no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo, poder hablar con una persona como usted, que lo habla con tanta seriedad y tanto entusiasmo y con tanto rigor. Muchas Para gracias. mí es siempre un gran placer. Y con esto nosotros, bueno, no nos da tiempo a pasar al tema de la semana hoy, pero sí vamos a ir a los titulares internacionales. No, perdón. Antes de pasar a los titulares internacionales, hemos de decir que es verdad que teníamos como siempre la página web institucional, pero hoy tenemos un problemilla para ofrecer las imágenes, así que no vamos a ofrecer los titulares, pero sí que es verdad que no lo mencioné al principio porque precisamente quería dejarlo para la página, cuando habláramos de la página web institucional, y sí que voy a mencionar uno de los titulares que seleccionamos, que es el comunicado de la Embajada de Venezuela por el 207 aniversario de la independencia, porque hoy también queríamos felicitar a los venezolanos, tanto los que están en nuestro territorio como decimos siempre los que nos pueden ver desde fuera, porque hoy celebran, hace 200 años que el primer Congreso Constituyente en Caracas declaró la independencia del Reino de España. Así que hoy, 5 de julio, felicidades también a los venezolanos. Muy bien. Y dicho lo cual, vamos a la página. A la página internacional. Sí, en la página internacional, pues 2 noticias, aunque no nos concierne, pero que es una cosa que, como es un tema que nos concierne, todo lo que ocurre en el mundo nos concierne. Sí, es verdad, nos concierne, pero claro, se diría que es un tema que no nos conviene, pero por ejemplo porque el presidente Macron ha hecho su primera visita justo aquí al lado, a Nigeria. Nigeria, es verdad. Sí, entonces, y lo que dicen que uno de los temas candentes es porque se quiere hablar de la inmigración, se quiere hablar de la mejora en esa afluencia de inmigración. Entonces, claro, es uno de los temas claves en el que él considera que ha tenido que visitar Nigeria. Y da la sensación que es importante porque mirando es una de las poblaciones, digamos, más volumen de población que tiene a nivel mundial y no cabe duda. Y una de las que más emiten seguramente. Sí, y una de las que más emiten inmigración y pueda que ellos, de alguna manera, puede ayudar a parar ese flujo o a remediar ese problema que se tiene. Porque ayer hablando de los que rescataron a los inmigrantes, habló de una cosa, que cuando estamos en el mar,
no son inmigrantes, son náufragos o el que, ahora no me viene la palabra. Sí, y además Sí. hay una cosa, que hay una ley Sí. internacional, de alguna manera, no sé cuál exactamente, que obliga incluso si es una embarcación de recreo, Sí. si vas en una embarcación de recreo y te encuentras con cualquier náufrago o cualquier otra embarcación que tiene algún tipo de problema, la ley del mar te obliga a prestar rescatarle. auxilio. Sí. O sea, que tú imagínate en la situación de la que estamos hablando. Sí, sí, porque luego en esta cuestión que eran de los barcos que al final recogen a los inmigrantes, es como si ellos estarían o están siempre pendientes a recogerles y llevarles a alguna parte. Pero claro, de ahí no sabe, porque también a esta gente se les diría, por ejemplo, se les penalizaría por omisión de socorro, porque suponte Claro. que hay mucha gente ahí y tú digas no, porque yo no sé dónde llevarles. Entonces, Sí, pero también pasa una cosa, aunque realmente ellos estuvieran, digamos, recorriendo, navegando a propósito esas aguas para ver si encuentran náufragos Sí. o embarcaciones a la deriva, aunque realmente estuvieran de alguna manera, no sé, vulnerar alguna ley por hacerlo, por ir a buscar náufragos, ¿la alternativa cuál es? Que no haya nadie ahí y esas personas acaben muertas. claro, es lo que a veces deja o da por hecho. Según las interpretaciones que hagan, tú dices, claro, ello quiere decir que nosotros lo que tenemos que hacer es no aparecer ahí y así se mueren y así más o menos os vais a evitar de recibir a inmigración. Y yendo a este tema... Pero es lo que yo digo siempre en esto, que el problema detrás de la inmigración es que no miramos personas, No, siempre miramos vemos cifras, interés. números, intereses, problemas automáticamente. Sí. Perdón. Y la otra noticia también sobre inmigración, porque ha pasado con una señora justo ayer que se estaba celebrando el Día de la Independencia de Estados Unidos, que una mujer va y sube a lo que es la Estatua de la Libertad. Y ya sabe lo que supone, porque ahí lo que es la Estatua de la Libertad en Nueva York, para ellos desembolsan cantidad de dinero, ¿pero por qué? Porque hay muchos turistas y tienen que abandonar, tienen que acordonar la zona. ¿Tuvieron que desalojar todo el islote? Sí, tuvieron que desalojar todo el islote y eso es pérdida para ese día, yo creo que también. Entonces, solo para evitar para hacer posible que la señora que subió ahí a la estatua, pero para protestar por las, por la ley, las políticas migratorias. Por la ley, por la política migratoria. Entonces, claro, si nosotros desde aquí lo estamos hablando, suponte, seguro que será estadounidense, no será inmigrante. De ahí que proteste por esta ley, pues nos tiene que llamar la atención. Ya. Y luego que haga esa osadía. Sí, luego está este asunto feo, que ahora mismo me he quedado sin reloj y no sé ni qué hora es. Tenemos este asunto feo de una trama, bueno, de un trasplante de hígado en el Fútbol Club Barcelona, pero que, bueno, creo que nos da tiempo por lo menos a la Asociación Nacional de Trasplantes de España ha decidido ponerlo en investigación porque es, bueno, un jugador que en este momento ni me acuerdo, estaría bien que estuviera Juanjo para hablar de ello, porque realmente, bueno, al final lo importante no es el jugador, ¿no? Es el hecho en sí, que en un momento determinado pudiera parecer ahora que todo lo que se gestó con estas muestras de agradecimiento que se hacían públicas hacia un supuesto primo suyo que le había donado el riñón, etcétera, etcétera, no, el hígado. El hígado pudiera ser todo un montaje. Un montaje, sí. Y entonces, si lo que podía haber habido algún tipo de compra ilegal. Tú sabes que en España, por lo menos, la Administración de España, que es el primer país en número de trasplantes del mundo, los trasplantes no se pueden comprar. Tienes que entrar en una lista de espera y según criterios de un comité, pues se te asigna un lugar o no. Y a medida que vayan apareciendo órganos, pues se te van asignando y así se garantiza que todo el mundo tenga acceso igual con independencia de la cantidad de dinero que tengas, porque al final, si vives o no vives, no debe depender de tu bolsillo y de tu chequera, ¿no? Pero en este caso parece, de alguna manera, que se está investigando si hubo una compra ilegal de este órgano, cosa que sería bastante fea, pero bueno, ahí está la investigación que se descubrió además al investigar a Rosell en una conversación, en un caso de blanqueo, y entonces entre las conversaciones pues se coló
este mensaje. Se colaron estos mensajes y bueno, hay que investigarlo porque claro, también es verdad que podría poner en jaque todo un sistema buenísimo de trasplantes que existe en España. Sí. Y bueno, tampoco estaría bien que alguien viniera y lo enturbiara, como que hay personas que pueden comprar o adelantarse. Para que les adelanten en la lista o directamente prescindir de la lista. Pero lo de prescindir de la lista, en el caso tanto del hígado como del riñón, son trasplantes que a veces no hace falta esperar. Por ejemplo, se suele esperar si muere alguien para que luego donarlo, sino que una persona viva puede donarlo. Entonces, claro, de la manera en que ellos lo presentaron, da a entender que podría ser posible, porque entre primos coincidir y que luego tengan, no haya rechazo ni nada, y que, claro, como se vendió está muy bien, pero ahí está el problema. Pero hay que investigar. Sí, sí. Siempre hay que investigar que estas cosas que son bastante delicadas se hayan realizado de la manera más transparente posible. Hasta aquí hemos llegado hoy, señores. Como decimos siempre, muchas gracias por haber estado ahí un día más y nos encontramos mañana a las 8, como todos los días. Hasta mañana.